están? Las 7 de la tarde en Belmes de la Moraleda. Bueno, les voy a decir mi nombre porque hay varios que me preguntan. Mi nombre es Gabriela de Postiglione, soy argentina, estoy viviendo aquí en Belmes de la Moraleda hace 1 año y medio, reinventándome, y gracias a mucha gente que accede a hacer estas entrevistas, nos estamos reinventando. Así que nada, acá estamos. Hola Mateo. Hola doña Coslado, ¿cómo está? Bonita. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy linda. Vamos a estar con Silvia Gelices, que ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster Kimon en Coaching Grafológico para la Educación del Inconsciente y Desarrollo de la Inteligencia Emocional. Hola Maika, ¿cómo estás hoy? Es máster en Programación Neurocaligráfica, máster en Numerología Kármica, máster en Liderazgo Personal y Profesional. Imparte conferencias, talleres, seminarios sobre desarrollo personal y liderazgo. Dirige grupos de desarrollo y empoderamiento personal. Y la elegí porque después de 18 años dejó todo para dar un giro de 180 grados y comenzó de cero, como yo, y eligió ser escritora y conferenciante. La solución a todos los problemas se encuentra en el corazón, dice ella. Así que vamos a ver dónde anda, todavía no está, vamos a llamarla por aquí. A ver, Silvia, vamos a ponerla. Silvia. ¿Cómo andan todos? ¿Andan todos bien? Ahí le mandé un mensajito. Bueno, y tiene un montón de libros. Tiene 1, 2, 3, 4 libros. Uno es Sin mí no soy nada, que es el último. Exit, salida de emergencia, la receta de los expertos para salir de la crisis. Cada mañana es abril y el paradigma del corazón. Así que tiene muchas cosas. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle, porque este tema de descubre tu plan de alma con la numerología me encanta. Ahora le voy a contar que a mí me habían hecho una carta y bueno, a ver qué opina ella, porque yo no la había leído hasta que hice la mudanza para acá, para España, y allí decía algo que me sorprendió. A ver si anda por ahí. Vamos a ver si vio la señal. Silvia. Vamos a... Ahí está. Vamos a ver, acá está. ¿Cuánta gente hay hoy? Me encanta. Gracias por estar. La verdad que me acompañan un montón, estando lejos de mi país. Hola Chechi, hola Matilde. ¿Quién más está por aquí? Estamos esperando a Silvia, que se está conectando, y vamos a hablar un montón de cosas. A mí la numerología siempre me atrapó. Y me he hecho a los 33 años una carta numerológica, y la verdad que cuando me mudé ahora y la encontré, no podía creer lo que decía. Nunca la había leído otra vez. A ver qué le pasa a Silvia, que no puede entrar. Hola Matilde. Cuéntenme de dónde están mirando. Me encanta saber. Me encanta saber. Pampa Reyes. Hola querida Gaby. ¿Quién es Pampa Reyes? ¿Quién se puso ese nombre? ¿Quién será? Cuéntenme, cuéntenme. Ahí está Silvia. Hola. Hola. Hola, Gira, ¿qué tal? ¿Cómo gira, estamos? gira el teléfono que estás torcida. Bueno, ¿y ahora? Gira. ¿Ahora Lo está tenés bien? puesto.
A ver, espérate, que ahí se te ha cortado. ¿Estás conectada? Pero, no. ¿Cómo tenés puesto el teléfono? ¿Vertical o horizontal? Lo tengo puesto en horizontal. Ponelo en vertical, porque si no Ponerlo salís. en vertical. Vamos allá. Eh, ¿Ahora ay, mejor? pero ahora estás derechita, Sí, perfecta. vale, perfecto. Silvia, encantada de conocerte, gracias por aceptar, sin conocerme, estar aquí en mi pequeñito lugar aquí en España. Ujú, Y nada, con muchas preguntas para hacerte. Le decía a la gente que yo a los 33 años me hizo un paciente la carta numerológica ujú, y no la volví a leer nunca más hasta que el año pasado, cuando me mudé a España, empecé a hacer toda la mudanza y aparece. Y me decía que a los 54 años un extranjero iba a tener muchísimo que ver en mi vida y que yo tenía otra vida. Y no creo que sea causalidad que a los 54 me casé aquí en España y nada, a los 53 me mudé. O sea, me ujú. quedé con la carta así, digo, no puede ser, esto yo nunca lo había vuelto a leer y ahí quedó. Así que siempre fui muy entusiasta con el tema de la numerología, me gusta mucho, pero me atrapó mucho tu historia, porque es muy parecida a la mía, que a los 18 años de hacer una cosa dejaste todo y empezaste de Ujú. cero. Yo a los Sí. 33 años de odontóloga dejé todo y me vine para acá, para España, en busca de la vida que yo deseaba, ¿no? Y bueno, y la Ujú. tengo, estoy muy feliz de estar por suerte aquí en España, como deseaba. Me alegro mucho, Así que muy Gabriela, de bien, que ahora estés feliz con este cambio de rumbo que hiciste en tu vida. sí, la verdad que Y, sí. y bueno, esos cambios de rumbos normalmente se suelen ver reflejados, en este caso, en la numerología que cada uno traemos. Yo siempre digo que no es casualidad de que esos números que llevamos, que están conformados en nuestra fecha de nacimiento, que es lo que nos va a dar lo que es nuestro aprendizaje de alma, lo que es nuestra lección de alma. Al igual que el nombre que llevamos, las correspondencias numéricas que tienen esas letras de nuestro nombre, que nos va a dar la personalidad que nosotros con la cual nos vamos a construir. Mucha gente lo llama también pues la parte más egoica o ese personaje que nos construimos mucho más allá de nuestra parte álmica. Y luego pues también esos dones, fortalezas, talentos innatos que a veces pues traemos y que hay que desarrollar o simplemente vemos que es algo que se nos da bien. Es como nuestra parte de esos dones de quinta encarnación que yo le llamo, que viene comprendido en lo que sería la correspondencia numérica del apellido paterno y lo que sería la misión, realización, dharma de vida una vez o mientras hemos aprendido esas lecciones de alma que traemos en nuestra fecha de nacimiento, sí nos lo va a dar lo que es el apellido materno, ¿no? Eso básicamente conforman los Eso me tres llamó la pilares. atención, eso me llamó poderosamente la atención, que el don lo daba la parte paterna y la Sí, misión, o el dharma, ¿no? Lo daba la sí, mamá, el apellido materno, ¿no? Qué sí, claro. fantástico. Sí, y lógicamente todo eso no solo tiene que ver con nuestro padre y nuestra madre, sino con, digamos, las memorias de árbol genealógico que nosotros llevamos de nuestros ancestros. Y claro, es curioso que en este caso lo que para nosotras las mujeres es un don que nos da nuestro apellido paterno, nosotras las mujeres lo damos como misión de vida a lo que serán nuestros hijos, ¿no? Eso también es curioso de esa potencialidad que traemos como semilla en este recorrido las mujeres. Pero bueno, en todo caso es interesante en el sentido de que uno empieza a ver que somos mucho más que un cuerpo físico, mental y emocional y que hay un ser esencial, una presencia divina, una vibración que nos está conectando con el todo, ¿no? Entonces, la numerología lo que nos hace muchas veces es ver dónde está esa vibración numérica que nosotros traemos, como siempre digo, como un programa de alma que nos está definiendo y que creamos o no creamos, lo sepamos o no lo sepamos, se está manifestando en nuestra vida. Muchas veces muchas personas me dicen, bueno, pero si yo desconozco todo esto de las vibraciones numéricas, yo no sé de numerología, yo ni siquiera estoy en estos temas, ni me preocupo, yo llevo pues una vida
pues un poco, aparte de estos temas, digo, igualmente todo se está en tu vida, nosotros estamos atrayendo indiscutiblemente a personas, a acontecimientos, a situaciones de vida que muchas veces nosotros incluso pensamos que nosotros no generamos esos acontecimientos que son externos a nosotros, forman parte del azar, de las circunstancias, de la buena o de la mala suerte, pero en última instancia, incluso a un nivel inconsciente, todo lo que ocurre en nuestra vida, yo siempre digo que está cargado de propósito, de sentido, y de que no hay nada que de alguna manera nos está manifestando sin que forme parte de un plan divino. Lo que pasa es que ese plan divino es mucho más grande que lo que nosotros podamos entender desde nuestra parte mental o desde nuestra parte egoica o desde lo que nosotros vemos a un nivel material, sino que hay una inteligencia divina, una inteligencia superior que está moviendo esos hilos y que muchas veces nosotros llamamos destino o azar, ¿no? Y eso se ve muy bien reflejado en lo que es la numerología, sí. Sí. Pero yo, vos sabés que creo, Silvia, después de esta experiencia que viví, Sí. que tenemos una sincronicidad y que vos te vas dando cuenta que hay un plan trazado, ¿no? Que yo no le digo destino porque uno puede ir modificando su vida, ¿no? Si yo no me hubiera arriesgado, todavía estaría en mi consulta en Buenos Aires y demás. Pero creo que uno se va dando cuenta porque aparecen crisis, ¿no? Aparecen grandes crisis donde vos decís, ¿cuál es mi misión? Yo no quiero más esto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste si tengo todo? Sí. Muchas preguntas que te haces permanentemente, decís, esto será de otra vida. ¿Cuántas vidas viví? ¿Qué estoy haciendo? O sea, esos fueron todos mis interrogantes en el año 2018. Y sé que si bien yo tenía una carrera que era en salud y ayudar a la gente curándola, yo tenía idea de que por algo había estudiado todo lo demás que vine a estudiar a España, que era todo relacionado con desarrollo personal, con transgeneracional, con todo esto, y me doy cuenta que lo que yo quería hacer era eso, no quería más odontología. Y me di cuenta que mi plan de alma, después me lo vas a confirmar vos, era ayudar a la gente. Y bueno, y acá estoy, y cuando estaba acá no sabía qué hacer, y dije, bueno, tengo que difundir todo esto que yo aprendí, que me ayudó tanto a cambiar de vida y hacer este cambio tan grande, de alguna forma. ¿Cómo puedo hacerlo? Haciendo entrevistas. Y entonces fui mirando la biografía de cada persona y me he encontrado, como contigo, casi todas las personas que entrevisté en un momento de su vida hicieron un cambio de 180 grados y empezaron de cero. Y no importa la edad, yo siempre digo que no importa, yo tengo 55 ahora y me siento súper feliz de volver a empezar otra vida dentro de mi vida, ¿no? Eso supongo que tiene que tener muchísimo que ver con los números, con las fechas, con el nombre, y hay que estar despierto a las señales. Sí, hay que estar despierto a las señales. Las señales uno las va notando porque a veces es esa especie de intranquilidad que tú sientes y no es por nada especial, pero uno, si se deja sentir, sabe mucho más de lo que se piensa. Lo que pasa que muchas veces ese sentir nos da mucho miedo, porque a veces si le hacemos caso a todo aquello que empieza a florecer dentro nuestro, nos da muchísimo miedo porque a veces tenemos que cambiar muchas cosas y no estamos preparados, no somos valientes, no sabemos cómo hacerlo, tenemos muchos miedos, incluso pensamos que y si nos equivocamos y si realmente no es eso. Entonces, claro, nosotros a veces venimos y nos gusta mucho el control, lo seguro, lo conocido. Entonces, claro, soltar eso da muchísimo miedo, pero la vida siempre en su infinita sabiduría, yo siempre digo que si no eres valiente para dejarte sentir y dar esos primeros pasos que tú ya sabes cuándo hay que darlos, porque si uno se deja sentir, lo sabes, lo que tú has dicho, parece que todo esté bien, pero hay algo en ti que te has empezado a preguntar cosas, no hay algo que no está bien, no sabes lo que es, porque no estás acostumbrado a dejarte sentir, hemos perdido esa conexión, esa intuición que nos dice realmente ese plan de alma que tenemos y cuál es nuestro anhelo de alma. Pero, y a veces, cuando nosotros vamos viendo esas señales, que muchas veces son sincrónicas, esos mensajes, esos pequeños detalles, esa persona que te ha dado, que has tenido esa conversación, ese libro que has leído, que te ha conectado con aquello que tú ya sabías, pero nunca quieres ver. Cuando nosotros nos abrimos a eso,
es cuando, y tomamos decisiones, entonces se nos abre la vida. También es muchas veces que a las personas que son menos, o somos, yo también me puedo incluir, menos valientes, si no haces caso a todas esas señales y sincronías, al final la vida va a decidir por ti. Nunca decide por ti. Nunca decide por ti, porque en última instancia tú todo eso lo estás co-creando en base a esa vibración que tú estás teniendo y que se está moviendo ya muchos hilos, pero tú no quieres ver ni sentir porque te da un pánico horrible, terrible. Entonces lo que haces la vida es que te mueve las cosas, y cuando te mueve las cosas, desde ese dolor, descontrol, ansiedad, sufrimiento, lo que nosotros decimos las noches oscuras del alma, quien no ha tenido pues una pérdida importante, un accidente, una separación, un despido de trabajo, todo aquello que nosotros no queremos vivir porque nos da mucho miedo, e incluso nosotros decimos que eso no se tendría que estar dando, que son injusticias de la vida. A nivel global, ahora que estamos en una vibración de cambio global, podríamos decir, este coronavirus, ¿por qué se está dando, no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero tiene que ver con nosotros también como humanidad. Nosotros ya estamos estamos en las puertas de un gran cambio. Tenemos que dar ese salto evolutivo importante que ya hace mucho tiempo que se está manifestando y que se están moviendo muchísimas cosas. Nunca como hasta ahora se había hablado tanto de espiritualidad, de conciencia, de despertar de la conciencia. Nunca había habido tantas personas implicadas en todo esto, nunca se había hablado tanto de salud a un nivel mucho más holístico, y entonces todo esto nos está llevando, nos está empujando a nivel de sociedad también a que aprendamos algo, una lección de álmica a nivel universal, a nivel global, que nos está afectando a todos. Cada uno lo va a vivir de su propia individualidad, evidentemente, pero nos está moviendo cosas. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de dejarnos sentir y tomar esas decisiones que tenemos que empezar a tomar en base a todas esas preguntas que ya nos estamos haciendo, porque la vida es cambio y nosotros también vamos evolucionando a nivel álmico. Entonces, todo eso lo que tiene que empezar a caer, porque ya no vibra contigo, a lo mejor hay relaciones que tienen que empezar a caer o se tienen que modificar, o hay trabajos que en un primer momento pues vibraban contigo porque te estaban, según tu nivel de conciencia, en ese momento te estaban enseñando muchas cosas y era lo que tú necesitabas aprender, pero llega un momento que quizá ya has llegado a tu techo y tienes que empezar a soltar, como pasó también en mi caso. Yo llevaba 18 años dedicándome a lo que era el periodismo, la prensa local, la prensa escrita. Yo, como tú, me siento muy identificada porque había entrevistado también a muchísima gente dentro del periodismo. Últimamente ya me había iniciado más a la parte más holística, por tanto yo para aprender, para nutrirme de todas esas experiencias que a mí me daban un entendimiento, empecé a entrevistar a personas pues que hablaban de otras cosas diferentes, hablaban de despertar de la conciencia, hablaban de salud, hablaban de espiritualidad, hablaban de una serie de cosas que a mí se me empezaban también a mover. Y entonces, pues circunstancias de la vida, llegamos a una crisis, la famosa crisis del 2000, del 2005 al 2008, y todos los medios de comunicación entran en una fase de crisis importante y empiezan a haber muchísimos despidos, ERES, y ahí es cuando, de alguna manera, es cuando yo tomo el rumbo de decidir. La vida me empuja, pero yo también veo claro, como diciendo, me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces, cuando yo me empiezo a abrirme a todo eso que ya se estaba manifestando en mí y me empiezo a formar dentro del coaching, dentro de la espiritualidad, con curso de milagros, y entre otras muchas cosas, pues no es casualidad, pero empiezan a aparecer en mi vida pues aquello de que yo me empiezo a dar cuenta de los números, muchos números repetidos, números que veo y antes no estaba atenta y ahora empiezo a estar atento, incluso de una manera como para mí totalmente sincrónica, pero yo en aquel momento creía que era fruto del azar, que ahora me doy cuenta que no, pues un curso que me llamó mucho la atención, que era de numerología, que hablaba de todos qué señales te estaban dando a ti cuando tú veías todos esos números y tú les empezabas ahora a dar un significado. No es que los números hasta ahora no se estuviesen manifestando, siempre estaban, lo que pasa es que tú ahora los estás viendo y le estás dando un significado, una importancia que antes no le dabas. Cuando todo eso empieza a ocurrir en nuestras vidas, y es por eso que muchas personas me dicen a mí, uy, ahora empiezo a darme cuenta de que miro y me empiezan a salir pues esos unos, 1, 1, 1, o los doses o números capicúa. Claro, y eso es ahora. Claro, eso se ha dado tanto. Entonces, el número 111 es, digamos, el número de la intuición por excelencia. Es como tienes a tu alcance infinitas posibilidades que se están manifestando para que tú co-crees con ellas. Es como si nosotros tuviésemos la sensación de poder hacer un pedido.
al No sé si universo. llegas a ver ahí atrás que hay un cuadrito que dice once Sí, once. ¿Lo ves? sí, 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 que Bueno, también hay muchas mariposas. ¿Mm? muchas. Y vos sabés Mira, que en el como la último viaje mariposa que que llevo yo, yo aquí en mi anillo, que es ¿viste? cambio, Porque hay que transformación, crisálida. muchísimo. Vos sabés que Sí. en el último viaje que hice a Barcelona en el 2018 a ver a mis amigas, que me obligaron a viajar a Barcelona porque yo estaba con una depresión terrible, desde que subí al avión hasta que llegué allí, veía el 11-11 por todos lados. Cuando conozco al que hoy es mi marido, también el 11-11, es la fecha que fallece su papá, el 11-11 de otro año, y el último viaje ese, cuando yo ya estaba mal y decía yo ya no quiero más y qué sé yo, fue terrible la vuelta a la Argentina. El llanto que yo me agarró en el avión cuando me volvía a lo que era mi casa y lo mal que pasé esos meses hasta que a los 4 o 5 meses me cambió la vida, pero porque dejé de buscar y estaba Ujú. rodeada de números. Ese número me aparecía en todos lados. Miraba el teléfono y decía 1111, iba al 1111. Después empecé con el 444 y el 555. Era increíble. Y bueno, y en 6 meses estaba viviendo aquí, había conocido una persona, o sea, me dejé sentir y me dejé llevar por lo que yo sentía, que ya no Ujú. podía más, que no era mi lugar, que mi lugar era aquí en España, ¿no? Pero era terrible volver a la Argentina, todos los viajes que fui haciendo, pero el último fue el que dije, tengo que hacer un cambio porque yo no puedo vivir más así. Una depresión muy grande. Y Sí, cuando cuando leo la hacemos carta plan, numerológica y veo que a esa edad a mí me cambiaba, y también tiene que ver con los ciclos biológicos, que a los 54 haces un cambio como a los 18, dije, bueno, es el momento, es ujú. ahora o nunca. Y yo Claro, a cuando toda la uno está gente le digo, hay que abierto, aprovechar. claro, cuando uno está abierta a escuchar realmente esos mensajes del corazón, a veces, si no los escuchas, pues mucha gente entra en depresión, entra en, bueno, se le quita la salud también, entra en ansiedad, Claro, y es por no escuchar esos mensajes del alma que normalmente detrás de ellos siempre hay grandes cambios. Y primero son cambios interiores, empiezan en el interior. Y cuando ya se ha dado ese cambio en el interior, cambian las cosas del exterior, pero no es porque cambie el exterior, simplemente es porque tú, a un nivel vibracional, ha habido un cambio de vibración en tu propio ADN de alma y esa vibración, esa frecuencia, siempre estamos con la ley de la correspondencia, corresponde claro. a una serie de experiencias y de personas, de acontecimientos diferentes que vibran con Ujú. esa frecuencia nueva que está en ti. Por tanto, nosotros partimos de un plan de alma que es el que decide nuestra alma cuando viene, reencarna aquí, detrás de muchas Ujú. cadenas de vidas que hemos ido simplemente pues sirviendo para nuestra propia evolución en conciencia y decide cuál es la lección de alma que en ese momento pues va aquí a experimentar en este plano de la tercera dimensión, o las experiencias que tienen que ver con la dualidad. Entonces ese plan está trazado. Siempre nosotros podemos decidir cómo lo vamos a vivir y de qué manera vamos, si vamos a aprender esas lecciones o no nos vamos a quedar aquí encallados, porque siempre ante todo tenemos el libre albedrío. O sea, es como si las cartas están tiradas, que son esos aprendizajes álmicos que nosotros llevamos en nuestra quinta encarnación, como a mí me gusta llamarle, pero la manera en cómo tú vas a jugar esas cartas va a depender siempre en exclusiva de ti. Entonces, Claro. el plan de alma lo estás creando tú, co-creando tú en cada momento. Tú eres libre de decir cómo vas a vivir esa experiencia, que la vida te la va a poner delante o tú vas a decidir ese camino, porque ya hemos dicho antes que cuando nosotros nos resistimos mucho a esos cambios, a esas experiencias álmicas que ya están trazadas, no te preocupes, la vida ya te va a traer esa experiencia para que no tengas más remedio que vivirla. Y ahí es donde va a entrar tu libre albedrío y tú vas a decidir cómo vas a vivir eso. Si nosotros normalmente nos abrimos y estamos a disposición de la vida para que la vida se muestre a través nuestros y nosotros seamos un vehículo en manos de la vida, en manos del universo, que normalmente lo que quiere es sacar lo mejor de nosotros mismos. Ese siempre es el gran propósito. Primero que despertemos a
lo que somos y no nos identifiquemos con lo que no somos. Y una vez has despertado a tu gran potencialidad divina y eterna y actúes en base a ese ser de amor incondicional que eres, vivas en este mundo en base y en función a eso que tú eres. Entonces ya no puedes estar con esa venda en los ojos y tampoco puedes actuar en base a ese ego que antes quizá era el que con el cual te identificabas, con esas experiencias de baja vibración, como puede ser pues el egoísmo o la competitividad o la rabia o el odio o el resentimiento o la envidia. Entonces, esas a veces son las lecciones de alma que venimos a aprender. No son grandes lecciones como la gente se puede suponer de que vienes aquí a hacer una gran lección. A veces simplemente es cómo llevas eso del egoísmo, cómo llevas eso del egocentrismo, qué tal con tu competitividad, qué tal con esa dependencia emocional. Tendrás que tomar las riendas de tu vida. ¿Qué tal con a veces vivir a expensas de lo que dicen los demás? ¿Qué tal llevas eso de la avaricia? ¿Qué tal eso de la carencia? A veces decimos, es que no sé por qué, nunca encuentro los trabajos que necesito o siempre estoy en un nivel que yo me siento carente. ¿Qué tal llevas eso del merecimiento? ¿Por qué te sientes carente en algún aspecto? Claro, el tema de normalmente... las parejas, que uno, ¿por qué no encuentro la pareja que corresponde? ¿Por qué no estás contando las parejas que te corresponden según tu vibración para poder evolucionar y poder hacer ese salto cuántico? Normalmente, las relaciones que atraemos en nuestra vida, yo siempre digo que las relaciones es el gran aprendizaje espiritual que tenemos las personas, porque es el trampolín a que sacamos ese amor que ya somos. Entonces, todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, la sistémica sobre todo, sea padres, madres, hijos, hermanos y parejas, sobre todo las parejas, porque en última instancia las acabamos eligiendo, o eso parece, aunque nosotros las atraemos por esa frecuencia vibracional y tenemos alguna cosa que aprender con ellas, pero son nuestras grandes lecciones del alma porque nos van a confrontar con aquello que nosotros tenemos más escondido que está en nuestra sombra, lo que Carl Jung llamaba el inconsciente. Entonces, esa pareja que nosotros atraemos, que en un primer momento nosotros la vamos a idealizar y nos va a parecer fantástica, cuando nosotros llevamos un recorrido con ella, nos va a sacar ese aspecto de nosotros, donde nosotros no estamos digamos, en equilibrio. Cuanto más desequilibrados estamos, más nos va a confrontar con nuestro propio dolor y nosotros vamos a decir, no, es que la culpa es de esa pareja porque, es diferente a lo que yo me pensaba. Esa pareja siempre había sido de esa manera, que normalmente atraemos lo que más necesitamos y nuestro gran recorrido como pareja, conjunto por separado, es equilibrarnos. Los dos juntos, por eso nos hemos atraído. Quizás si yo soy demasiado impetuosa, quiero tener la razón siempre, soy un poco, pues siempre voy imponiendo, digamos, decido demasiado, tengo esa, digamos, una vibración que llamaríamos bastante masculina, no porque sea del sexo masculino, sino que es una vibración masculina. No, claro, quizá me voy a encontrar con una pareja pues que sea demasiado sumisa, de que se sienta pues poquita cosa, le cuesta decidir, digamos, y tenga que venir a empoderarse, a tomar a hacerse sentir y valerse por sí misma. Entonces, ¿cuál va a ser su gran trabajo? No dejarse chafar con esa persona con que tiene ese carácter, que tiende a ser impetuosa o impetuoso, pues tiende de alguna manera a chafar, a pisar esa persona que no tiene ese carácter. Entonces, las dos personas nos venimos a equilibrar y eso también forma parte de nuestro plan de alma. Antes tú, claro, me has dicho que, Gabriela, que querías saber cuál era una lección de alma a un nivel básico. Si nos das tu fecha de nacimiento, no te importa, pues vamos a sacar tu número de elección de vida, que es el número que se llama de sendero natal, que viene comprendida en la fecha de nacimiento, y así un poquito podemos explicar dónde estarían los aspectos que tú como lección de vida principal vienes a aprender. No la única y exclusiva, porque evidentemente si analizásemos toda tu carta numerológica en base a tu nombre y 2 apellidos, saldrían muchos más aspectos que, viéndolos holísticamente, nos da mucha más información. Esta es una información escueta, pero bueno, podemos ir viendo por dónde van los tiros de cuál es la lección de alma. 2 nombres y un solo apellido, que es un apellido compuesto. Es el 8/8/1965 y el nombre es Gabriela Fernanda de Postiglione. Claro, y el de Postiglione sería el apellido materno, entiendo.
No, el De tu paterno. madre. El paterno. El ¿Y el apellido materno de cuál mi sería? madre y Argentini, Ah, con aunque T, tú y no lo sueles, Argentini. no lo No, en utilizas a nivel. Argentina, claro, Vale. en Argentina te ponen dos nombres y un solo apellido. El del padre. Bueno, entonces, Claro, para todas las personas de Argentina, nosotros, aunque esto es una cosa cultural, vosotros lo hacéis así, en España pues ponemos el apellido paterno, luego el apellido materno, claro, incluso ahora ya se puede cambiar, a veces el orden da lo mismo. Entonces, ahora sí, puedes poner si quieres primero el materno, luego el paterno, es algo que es totalmente cultural. En todo sí, caso, aunque culturalmente no pongáis el apellido materno, todos tenemos una madre lo y esa tenemos, madre tiene, claro, claro, tiene un apellido que tiene que ver con su árbol genealógico. Entonces, aunque claro, no lo utilicemos, al analizar la carta, al hacer la carta hay numerológica, que ponerlo. pondríamos el apellido de la madre también, porque Ujú, tendríamos que analizar con ese apellido de la madre lo que sería la misión de vida en todo caso. ¿Vale? claro, Esto simplemente para aclarar a las personas de Argentina o de cualquier sí, otro país de otros países. de que no utilicen el apellido materno. ¿Vale? En el caso de que sean hijos adoptados, que podría ser, tu plan de alma, tu pistoletazo de salida, evidentemente serían los padres biológicos. Muchas veces no sabemos siquiera el apellido, pero en todo Claro, caso también formaba parte de tu plan de alma, pues que tus padres pues te abandonasen o muriesen o te diesen en adopción y ahora tienes otros nuevos apellidos paterno y materno de esos padres adoptivos. Lo haríamos con los apellidos de los padres adoptivos. Y eso tendría que ver también con tu propio plan de alma, que tú vivas esa vivencia pues de abandono o de tener unos nuevos padres. ¿Entendemos? Eso también claro, forma parte del plan de alma. Por tanto, sí, tendríamos que analizarlo en ese sentido. Entonces, si nosotros cogemos la fecha de nacimiento que tienes tú, Gabriela, que es el 8 del 8 de 1965, es tan fácil como sumar todos los números independientemente. Sumaríamos el 8, sumaríamos el 8, que es de agosto, el 1, el 9, el 6 y el 5. Lo sumaríamos todo y en tu caso nos da el número 37. Entonces, siempre tenemos que reducir a una única cifra, a no ser que en esta suma, aquí en vez de llegar al 37, imagínate que hubiésemos llegado al número 11, al número claro, 22, al número 33 o 44, que serían números maestros, mal, que por ser maestros tienen, digamos, son como referente para los demás, tienen esa maestría adquirida en vidas pasadas y entonces tienen un objetivo en común que es de poner su vida al servicio de los demás. Entonces, las bien, experiencias que suelen tener para adquirir esa maestría normalmente pues no pasa desapercibida. Suelen ser experiencias bastante duras, dificultosas, que nosotros aquí podríamos llamar que tienen, bueno, que se notan. Entonces, las personas que traen números maestros en su sendero natal suelen tener vidas pues con experiencias bastante importantes, porque en última instancia la vida les está pidiendo que se trabajen interiormente para ser un referente de servicio para la humanidad, porque claro, normalmente son viejas que las podemos llamar antiguas almas viejas, o viejas, porque en sus cadenas de vidas vividas pues han adquirido ya lecciones y han evolucionado a nivel álmico. Entonces, eso se claro. nota en estas vidas que vamos a tener aquí. ¿Vale? Ujú, En tu caso, tú tienes el 37, sumaríamos el 3 y el 7, nos da el 10, volveríamos a sumar el 1 con el 0, nos daría el número el 1. uno, Tu sendero natal sería el número 1. Entonces, todos los números tienen la parte, digamos, en la que nosotros tendríamos que crecernos, que es el número que va a favor, pero también que si nos descentramos, la misma vibración nos puede sacar nuestra peor versión. Entonces, ujú, este es un número que tiene mucha, mucha, mucha fuerza. Es un número que podemos decir masculino por excelencia. Es porque es impetuoso, porque tiene fuerza, porque es de liderazgo. Es una persona que allá donde va, su gran misión es liderar. Tiene gran poder de decisión, digamos, está capacitada, en este caso, estás capacitada para llevar las riendas de tu vida. La gente va a hacerte caso de tus opiniones, de lo que dices, o sea, abres caminos para los demás. Eres una abridora de caminos porque tienes esa fortaleza
de lo que son pues grandes líderes. Aquí es donde están las grandes personas que sean líderes en todos los ámbitos. Aquí hay grandes empresarios, gente que emprende, políticos, gente que tiene esa fortaleza, esa vitalidad para poder abrir caminos y llevar las responsabilidades de grupos. Entonces, esa es tu gran fuerza, una fuerza y un poder especial. Independientes, autónomos, digamos, en que no se dejan achicar por cualquier cosa, supervivientes por excelencia, allí donde, digamos, alguien caería, resilientes. Esa es una vibración de mucho poder, de mucha resiliencia y de, digamos, de supervivencia pura. Son aquellas personas de que superviven pase lo que pase, es una energía inagotable para ti y para los demás. Esa es la gran fuerza. Entonces, nunca te vas a poder quedar a la sombra, porque la vida ya te lleva a tener que mostrarte. En este caso, fíjate que tú te estás mostrando también. Sí. Yo también soy un 1 de Sendero Natal, mira, como tú, mira. como tú. Entonces, la vida nos saca a la palestra de alguna manera, ¿no? Nos pone muy buenos conferenciantes también, también en ese sentido, si quieres ser hay grandes comerciales que son números porque saben también digamos, convencer en el buen sentido de la palabra. También lo puedes utilizar en el mal sentido de la palabra y eso pues lo podríamos llamar en nuestra contra también. Pero claro, esa es una gran fortaleza también del número 1. ¿Dónde tenemos que vigilar? ¿Dónde nos podemos descentrar? ¿Y dónde está nuestra gran lección del número 1 también? En que podemos utilizar todo eso para imponer a los demás, para imponer nuestra razón, nuestra verdad, para que se haga lo que yo quiero, para pisar a los demás. Hay una parte que si no la vigilas puede ser muy egocéntrica, muy egoísta. Yo para mí, yo soy aquí, digamos, yo soy mejor que los demás son peores que yo, más imperfectos, tú no entiendes, yo tengo toda la razón. Competitivos, puedes entrar fácilmente en la competitividad, por tanto, defender ideas, digamos, en un sentido competitivo, ¿no? Y si hay que pisar, incluso se pisa. Es la manera donde iríamos descentrados, ¿eh? Esa parte más egoica. Hay que hacer un gran trabajo con el ego, porque con que yo tengo ese gran poder, a veces me voy a sentir capaz de imponerlo a los demás, ¿no? Y de ver que yo puedo ser mejor que los demás, de yo tener la razón y de que yo sé más de lo que sabes tú. Entonces, hay que trabajar mucho la parte femenina, la parte de servicio, colaboración, escucha atenta. También a veces hay una gran tendencia a crearse una gran coraza, porque yo no me puedo mostrar débil. Entonces, pero detrás de esa gran seguridad, esa gran fortaleza, puede haber también una gran vulnerabilidad, una gran sensibilidad, un sentirse a veces pequeño. Entonces, hay que saber también gestionar esta parte. Entonces, un gran trabajo es trabajar la parte femenina, conectar con la parte femenina, con aquella parte de sentirte, de servicio, de acoger, ¿no? De vulnerabilidad, de sensibilidad, de escucha, de esa escucha atenta, de escuchar con asertividad, de no imposición. Hay un gran trabajo en la parte femenina que hacer. Entonces, pues fíjate que mi parte femenina la empecé a cumplir aquí, porque sí, yo nunca me había casado, si bien hacía mis cosas en la casa y demás, pero yo ahora estoy de ama de casa y hay 2 niños aquí para cuidar también, entonces estoy bien femenina, estoy haciendo cosas femeninas. Claro. Además de esto, ¿no? Pero la parte femenina vino junto con el cambio. Sí. Fíjate, ¿no? Sí, era lo que claro, hacía falta. Equilibrar esa parte, entonces también equilibras y empiezas a escuchar más a tu corazón también, esa parte intuitiva, desarrollarla más, esa escucha atenta, es una parte importante los números 1. También es verdad que a veces, digamos, todo esto que he explicado de esa gran energía, poder de decisión, liderazgo, tomar las riendas de tu vida, puede ser, porque también me he encontrado con números 1 de que eso está allí, que viene a ser desarrollado. O sea, es algo que está latente, que está dormido, entonces viene a que eso lo potencies, porque son personas que se sienten inseguras,
que es algo que lo tienen ahí como muy escondido, entonces lo viven desde dentro con una gran ira, porque es como que no me atrevo porque me siento inseguro. Entonces vienen a desarrollar ese liderazgo, esa seguridad, esa fuerza que traen como número uno también, ¿eh? Porque entonces vemos que siempre es equilibrar por exceso o por carencia, por las dos partes, porque entonces por carencia, que eso está, digamos, viene al ser desarrollado, tengo que trabajar esa parte de autoestima, que no confío en mí, que no me siento segura, que no creo en mí, que siempre estoy buscando las opiniones de las demás personas, porque si no yo me siento pequeña o pequeño. Eso es algo que tiene mucho que ver con la parte del número. Normalmente el número uno le resulta fácil trabajar la autoestima, si no es algo que está dormida, pero porque con esa parte de fortaleza, de seguridad que tiene, porque yo no sé cómo habrá sido tu vida, pero normalmente en la infancia o en la adolescencia hay una parte en que tienes que sobrevivir. Te has tenido que hacer adulta, te has tenido que ser mayor, has tenido que, digamos, responsabilizarte de tu vida porque, bueno, no has tenido a lo mejor, pues no has vivido entre algodones, sino que tú has tenido que coger y ser una superviviente, que luchar En por lo que realidad, quería. sí, en realidad luché mucho porque viví desde los 15 años hasta el año 2013 con ataques de pánico. Para mí fue muy duro hacer mi carrera, porque no podía salir de casa, pero lo hice porque terca, había que hacerlo, pero me costó muchísimo desde los 15 hasta hace poco, todo, porque me costó todo. O sea, si bien tuve una vida cómoda y mi trabajo siempre me fue bien y siempre tuve clientes y pacientes y demás, me costó mucho todo por el tema del trastorno de ansiedad hasta que descubrí por qué era. Ahí cambió todo. Y a los 2 o 3 años cambió la vida totalmente. O sea, fue todo, pero sí, lo que decís es verdad. Me costó mucho todo. Y todo lo hice a pulmón, o sea, sola, ¿no? Me Sí, ayudó mi normalmente familia a esa estudiar. individualidad. Yo me fui a vivir sola a los 24 años, Claro. me mantuve sola, Sí, todo, o sea, sí, perfecto. Pero era heavy, fue heavy. claro. Y después Porque pasé por un cáncer, qué sé yo, por muchas cosas en la vida que inclusive con un cáncer lo tomaba como que me iba a hacer una estética, ¿entendés? O sea, no, le restaba importancia para que el resto no se pusiera mal, ¿no? Pero sí, claro. tenés razón en todo lo que decís. Te voy a interrumpir porque hay alguien aquí que puso que sumó su número y da 33. Como vos dijiste, los Sí, números maestros, sí, ¿qué le podemos decir a esta sí. persona del 33? Vale, los números 33 conectan sobre todo con un gran sentido de la compasión, de sacar una fortaleza interior para ponerse un poco en esa compasión por excelencia para ayudar a los demás. Normalmente tienen cargas muy importantes, a cuestas, cargas familiares o cargas con hijos. Y entonces es como que, o a nivel de salud también importante, son grandes ayudadores, entonces tiene una gran capacidad de resiliencia también. Entonces, su gran fortaleza han venido a poner su vida al servicio de los demás, también desde el amor compasivo, desde ese amor incondicional. No sé, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Teresa de Calcuta, que todos conocemos todo lo que hizo por los demás, desde ese amor compasivo, desde ese amor incondicional que le salía una energía inagotable y de que simplemente conectaba con el dolor de los demás como misión de vida, tenía un 33 como número de sendero natal. La vida no le resultó fácil, pero la vida le puso en una tesitura en que tuvo que conectar con ese dolor ajeno para ayudar a los demás. Entonces es como ese punto de luz, ese faro donde los demás se aguantan desde el amor incondicional. Tienen una gran sensibilidad, pero la vida también les pone mucho, les confronta con situaciones en que van a tener que trabajar mucho el desapego. Entonces, el desapego personal, podríamos decir, es como aprender a estar solo para poder ayudar a los demás. Entonces, es como que yo tengo que ir soltando mis propias cargas personales, de los míos, podríamos decir, o de lo mío, de lo conocido, para poder darme al mundo. Entonces, hay un gran trabajo con el desapego personal,
con el desapego y con los apegos afectivos propios o personales para poder darte al mundo. Entonces, puede ser que en su camino de vida pues puedan vivir pérdidas importantes, pérdidas a nivel afectivo, desengaños importantes que lo van a vivir a lo mejor desde el punto de vista, pues eso, ¿no? Desde la solitud, ¿no? Entonces, es aprender a estar solo, no para estar solo, sino desde ese aprender a estar solo porque yo me trabajo esa autoestima, veo al otro como si fuese yo misma, entonces desde aquí puedo hacer ese servicio. Entonces, suelen también tener bastantes cargas importantes, cargas de familiares, de hijos, pueden, no sé, en su vida pues pueden tener pues que sean cuidadores no sé, de enfermos, de dependientes, que tengan a lo mejor hijos con alguna dependencia, ya sea física o psicológica, o padres dependientes, o trabajen en cosas que tengan a su cargo personas dependientes. También son personas que muchas veces suelen traspasar fronteras y a lo mejor entran trabajando en servicios sociales, en servicios humanitarios, a nivel internacional, a nivel de, no lo sé, ¿no? Ya no me imagino Médicos Sin Fronteras. Todo este tipo de vibraciones están muy alineadas con el número 33, pero desde luego no es pueden ser coaches, pueden ser acompañantes, pueden ser psicólogos, sanadores. Sí, sanadores en todos los sentidos, guías espirituales también, muchos sanadores a nivel físico también, a nivel de estar en hospitales, de todo lo que tiene que ver con la sanación, porque el 9 es un número muy sanador, es un número sanador por excelencia, el número 9. Bueno, el 33, que está, digamos, donde se potencia el 33 es el número 9, si te das cuenta que van ligados, lo que sería el 33 con el 6 con el 9. El 6 sería el número básico del número 33, y también se crece en el 9. Todas las personas que tengan un número 6 en su número de sendero natal normalmente tendrán que trabajar mucho lo que es la dependencia emocional y los enganches afectivos, porque la vida te lleva a trabajar ese desapego, que luego en su carga de servicio a los demás tiene que ver con el 33. Entonces, normalmente el número 6 trabaja mucho con lo que son las relaciones de pareja, las relaciones familiares, porque hay una gran añoranza de vínculo familiar por no sentir que pertenecen a una familia o a un sistema familiar, ¿no? Entonces, normalmente lo que más vienen a trabajar serían las relaciones. Las relaciones en los números de sendero natal del número 6 no suelen ser en un principio fáciles. Lo que pasa es que si las transitan, las trabajan, bien pueden ser muy fructíferas porque son personas que son muy familiares y que digamos, su gran sentido de vida se lo da lo que es la familia y la pareja, básicamente. Es como si yo no me encuentro que formo parte de una familia o una pareja, pues mi vida no tiene ningún sentido. Es su gran... Ahí preguntan, de vuelta, repetirles cómo se hace para sacar el número, porque acá preguntaba una de las chicas. Sí. Mira, es tan sencillo. Sí, es tan sencillo como nosotros tenemos la fecha de nacimiento, en tu caso pues será el 8 del 8 de 1965, y entonces siempre tenemos que sumar todos los dígitos uno a uno. Entonces, en este caso sumaríamos 8, que es el día. Si imagínate que fuese un 12, el día de nacimiento, pues sumaríamos 1 más 2. Luego, el mes, en tu caso es 8, sumaríamos 8 más 8, pero tú imagínate que el mes fuese diciembre, pues sumaríamos 1 más 2, que sería del 12. ¿Entendéis? Número por número. Sí, número por número, 8 más 8, y luego llegamos al año, pues sumamos el año también, digamos, de uno en uno. 1, 9, 6 y 5. Entonces, hemos hecho toda la suma. 8 más 8 más 1 más 9 más 6 más 5, que es tu fecha de nacimiento, te da como número resultante un 37. Entonces, con que siempre tenemos que acabar en un único número, a no ser que en esa suma ya nos hubiese dado un número maestro, que he dicho que son el 11, el 22, el 33 y el 34, tenemos que volver a reducir. Entonces, este número 37 volveríamos a sumar 3 más 7, con lo cual nos da el 10, ¿no? 7 y 3 son 10. Y este 10, con que el 10 no computa con numerología, lo volvemos a tener que sumar a sí mismo, el 1 más el 0. Por tanto, es el 1.
¿Mm? Así es como se saca cualquier número de sendero natal. Entonces, si alguien quiere escuchar lo que significa cada número, yo tengo colgado un vídeo que me lo grabó el canal de Mindalia Televisión, que se llama Numerología Kármica por Silvia Gelices, y allí es una conferencia que yo di en directo ya hace unos cuantos años, y explico todos los números, del 1 al 9 y todos. Entonces la gente, pues, con que ya sabe cómo sacarlo, allí los explico todos, porque claro, claro, ahora están preguntando un montón. Claro, y claro, el claro. mes, me preguntan aquí, ¿el mes 11 cómo se toma? 1 más 1. 1 más 1, el mes 11 lo vamos a hacer 1 y el mes 10, 1 más 0, por tanto sería el 1, el mes de octubre. Claro. Entonces, así Te hago es una como pregunta, vamos a hacer. Silvia. ¿Dónde está configurada la lección del alma? ¿Dónde está configurada la lección del alma? ¿En el sendero? ¿En el pináculo? No, la lección del alma está en el sendero natal, que es la fecha de nacimiento. Por eso yo digo que uno de los números que para mí trae más información, no exclusiva ni la única, pero más información, es esta, porque esta es con qué es tu razón de encarnación, tu propósito de encarnación. Es como diciendo, tu alma, se vuelve a reencarnar, vuelve a decidir que va a bajar al planeta Tierra, en este caso de la tercera dimensión, para experimentar con un cuerpo físico que van a hacer con un sexo determinado, en un país determinado, con unos padres determinados, una clase social determinada, etcétera, 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 que en todo eso no es casualidad, que todo eso forma parte de tu kit de encarnación y todo eso va a hacer que tú, por toda esa serie de, digamos, de factores, vayas a poder tener una serie de vivencias que te van a confrontar con lo que va a ser tu gran lección de vida. En este caso, pues fíjate que es el liderazgo. En tu caso es el liderazgo, pero teniendo muy en cuenta de no descentrarte con esa parte egocéntrica, que hay un gran trabajo con el ego y con darle cabida a la parte femenina, a la parte sensible, a esa parte que normalmente está escondida en la sombra, porque detrás de todo eso suele haber, sino una gran coraza que nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser fuertes, valientes, porque salimos con la espada allí para luchar, para que no se vea nuestra debilidad y sobre todo para que no nos hagan daño. Porque nosotros tenemos un gran temor a que nos hagan daño, por tanto nos hacemos fuertes y supervivientes, porque entonces pensamos que de esa manera los demás no nos van a hacer daño. Entonces también tenemos que saber cómo nosotros nos vamos a ir quitando esa coraza, esas capas de cebolla que nos hemos puesto para mostrarnos a la vida desde ese ser sensible, femenino, que se reconoce en su ser y de que se muestra con toda su vulnerabilidad porque sabe que detrás hay un gran poder y fortaleza, pero no desde la lucha ni desde la competición, sino desde la amabilidad y desde el sentido de que yo cuando te veo a ti me estoy viendo a mí y tengo la misma compasión hacia ti que puedo tener hacia todos los seres. Desde ahí es desde donde lidera la persona que ha hecho un gran trabajo en su elección de alma del número 1 en este caso. Y esa es, lo explico también porque en el fondo es nuestra gran lección de alma, Gabriela. Entonces, ¿cómo no vamos a saber esa gran lección de alma? Y lo que hay escondido en nuestra sombra. Entonces, claro, las vivencias que hemos vivido nos han llevado a que nosotros nos hagamos esa fortaleza también, pero hay que saber llevarla al equilibrio, porque si no podemos llegar a ser demasiado impositivas y demasiado competitivas. Déspotas y sí, y eso es algo que, claro, vamos a tener que trabajar. Entonces, la nos va a poner las personas para que eso podamos trabajarlo. Yo he tenido grandes espejos en mi vida. Hoy entiendo que fueron grandes espejos, en su momento no, pero agradezco tantos espejos importantes que me ayudaron a ser quien soy hoy. Claro, los espejos en el fondo hay que agradecerle porque, digamos, dentro de esos espejos hay un gran pacto álmico. Entonces, a veces esas personas han decidido, lo hemos decidido las dos almas a un nivel álmico, cuando estamos en el plano de la luz.
Hemos decidido que vamos a tener ese aprendizaje conjuntamente y normalmente aquella persona que nosotros tratamos como la más ingrata, como la que nos va a sacar nuestra peor versión y como la que nos ha traído, entre comillas, peor, eso forma parte de un plan, de un pacto de amor. ¿Tú crees que puede ser posible? Entonces le deberíamos agradecer que haya querido hacer en el gran teatro de la vida ese papel tan ingrato, el que no querría hacer nadie, por amor a nuestra evolución en conciencia, la de los dos, evidentemente. Por tanto, hay que agradecerle tanto a aquellas personas que han decidido que van a hacer ese papel, ya sean parejas, ya sean padres, ya sean madres, ya sean hijos, porque a veces esos papeles no solo lo hace la pareja, a veces también lo está haciendo una madre, un padre, un hijo, que tú estás teniendo ahí la gran lección con tu hijo o con tu hija, un hermano o una hermana, a veces también. Entonces, esas personas nos vienen a confrontar con esa parte que más tenemos que equilibrar. Y nosotros, por eso, una vez hemos entendido esas lecciones de alma, hay que agradecerle su papel por nuestra vida. Entonces, realmente hay que después, por eso la comprensión, por eso el perdón viene detrás de la comprensión. No puede haber perdón, esa liberación del resentimiento y de la culpa, ese odio, esa rabia, no, esa injusticia, si no hay comprensión. Por eso cuando la comprensión es la liberación. Entonces, el karma, cuando muchas veces traemos lecciones de vidas también, que son deudas pendientes que venimos a sanar aquí sí o sí, y que se nos van a manifestar en nuestro número de destino o nuestros escollos, cuando analizamos toda la carta completa, pues esos karmas que van a aparecer, ya te digo, todos traemos algún karma, porque si no, de hecho, ¿para qué íbamos a venir aquí si no fuese simplemente para ser un referente y experimentar como pudo ser, pues yo qué sé, Jesús o Buda o otras encarnaciones a nivel humano, pero que sabíamos que ellos venían aquí a ser un referente para el resto de seres humanos, ¿no? Esos karmas que todos traemos y que vienen y que aparecen en algún aspecto de nuestra carta, simplemente son una herida del alma que viene a ser saldada a través de la comprensión. Cuando uno entiende dónde está ese karma, qué le llevó a actuar de esa manera y cómo lo puede equilibrar y sanar con esa comprensión que yo te he dicho ahora, que a veces pues simplemente es ese karma se sana perdonando a esa persona que tú la tratas como injusta, porque seguramente a un nivel mental, a un nivel intelectual hay esas razones de injusticia, ¿no? Porque a lo mejor esa persona, no sé, te engañó, te violó, te pegó, te maltrató, y podríamos decir una retaliadas de cosas que evidentemente... Pero esos son tus grandes aprendizajes. Esa persona también, según su nivel de conciencia y su plan de alma, venía a hacer ese papel tan difícil e ingrato para poder evolucionar en conciencia, cada uno en su lección de alma. Por tanto, no juzgues porque esa persona está aprendiendo esos aprendizajes, esas lecciones, según lo que le pertoca por nivel de conciencia. Que a lo mejor pues esa alma es una alma joven que todavía se está confrontando con la violencia física, con la violencia con la violencia verbal, con la intolerancia, con el odio, con la rabia, y aún está, digamos, pensándose que está en esa lección de alma. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Sobre todo, entonces, la comprensión viene cuando entendemos que cada uno está librando sus lecciones de alma según su nivel de conciencia. Por tanto, en el fondo, el otro soy yo con otro nivel de conciencia. Entonces, no queda más que perdonarle. Y yo siempre digo a las personas que esto nos cuesta mucho entender a un nivel intelectual, y es así, porque hay mucho sufrimiento en todo eso. Es como que, y nos cuesta mucho entender esto que voy a decir, pues si tú fueses el otro, según su nivel de conciencia, según sus experiencias y según su bagaje álmico, tú actuarías de la misma manera. Por tanto, no lo juzgues y agradece que tú tienes otro nivel de conciencia y que puedes verlo con ese entendimiento. Y de esa manera dejas de juzgar al otro, lo liberas de tu culpa y de tu juicio y de esa manera te estás sanando y, lo más importante, lo estás sanando y le estás dando la oportunidad de que esa persona se sane al quitarle el juicio de tu vida. Para mí, esa es la gran lección que tenemos a nivel álmico como seres encarnados en este planeta Tierra. Esa es la gran lección para todos.
Divino. Silvia, me encantaría seguir hablando con vos. Te voy a pedir otra charla porque han quedado preguntas aquí y muchas preguntas acá, pero viste que Instagram te corta automáticamente. Sí, Nos nos vamos a ir quedan despidiendo. dos Sí. minutos, Pues nada, nada, que estoy 23 muy segundos. contenta. Le mando muchos Gracias, mi abrazos y amor. muchos besos a todas las personas de Argentina. Tenía pendiente ir a Argentina gracias a mi amiga Sol de Argentina, que vino a hacer un curso de numerología aquí en España. Quedamos así pendientes, pero con lo del coronavirus por ahora se nos ha quedado abortado. Quedó. Pero prometo que iré a Argentina para todos vosotros para poder, bueno,